Vamos a hablar ahorita acerca de sistema nervioso. Les digo, es uno de los temas que a mí más me gustan porque de hecho es el principal sistema regulador de la homeostasis porque se encarga de un montón de funciones. Nosotros somos quienes somos gracias al sistema nervioso. Tenemos esta personalidad, esta capacidad de adaptación, manejamos unas respuestas o solución a las problemáticas gracias a nuestro sistema nervioso. Nos mantenemos en contacto con el ambiente externo y nuestro ambiente interno gracias al sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso, pues es obviamente de los primordiales. Yo siempre he pensado que con este sistema se tendría que empezar anatomofisiología, pero bueno, hay un orden en razón de exterior a interior con esta parte de los sistemas que estamos viendo, pero a partir de aquí vamos a entender varias cosas que tal vez en las otras temáticas nos habían quedado no tan claras, porque yo les decía, bueno, es que no hemos visto sistema nervioso, ¿no? Para poder ver esto a detalle, pero aquí lo vamos a ver a detalle bien bonito. Antes de iniciar el tema, me gustaría saber la opinión de ustedes acerca del sistema nervioso, si ustedes creen que para ustedes es indispensable, lo utilizan a diario, como qué funciones creen que realiza su sistema nervioso por ustedes, qué es lo que saben de él. Ya vi una manita levantada, que es la de Roberto. A ver, Roberto, lo escucho. Ah, sí, buenos días. Buenos días, Roberto. Bueno, pues así nada más como muy por encima lo que es el sistema nervioso es que está dividido en dos, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es donde, bueno, tiene como partes al cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, pues sus partes son todos los nervios, que están por todo nuestro cuerpo, que, pues es el encargado de transmitir señales o impulsos desde el cerebro hasta todo el resto de nuestro cuerpo, y controla pues muchas de nuestras funciones, ¿no? Pues gracias Por a él podemos ejemplo, movernos, respirar, ver, pensar, o sea, ok, prácticamente todo. También prácticamente todo. bueno, su unidad básica Ujú. o lo más pequeño del sistema nervioso es o su célula funcional, pues es la neurona. Y se supone que también la Ujú. neurona tiene un cuerpo, ahí era lo de axones y dendritas, creo, pero ya no me acuerdo muy bien acerca de Ajá. los. Las partes de la neurona. Las vamos a ver, Ah, Roberto, no te preocupes. Muchas ok. gracias. Jocelyn, No, pues ya dijo la mayoría. sí, y eso que dijo así a grandes rasgos, ¿no? ¿Verdad, Jocelyn? Pero a ver, usted Pero dígame algo. algo. Pues sería, pues, para nada más para agregar, sería nada más que está encargado de, ay, ¿cómo decirlo? Las funciones del cuerpo, ¿no? O sea, todo lo que funciona dentro del cuerpo y y la mente, ¿no? O sea, hasta controla el sueño. Hasta control el sueño, exactamente. Gracias, Jocelyn. Yarumi, Sí, ¿sí se escucha? ¿sí? Pues yo sé que el sistema nervioso central pues está formado por el cerebro y pues la médula espinal y pues manda señales y todo eso, ¿no? Y el sistema nervioso periférico Mande pues sé que está señales. formado por los nervios y pues se ramifican de la médula espinal hasta pues todo el cuerpo. Ok. Gracias, Yarumi. Aulani, Yo nada más sé más o menos como de las neuronas, que creo que era el soma, y si no me recuerdo era la parte principal, creo que de la célula, que ahí es donde está el núcleo, las dendritas, el axón, las dendritas son las que están ramificadas, y del último que me acuerdo fue de los botones sinápticos, pero de ese la verdad ya no recuerdo muy bien de qué trataba. no te preocupes, Aulani, lo vamos a retomar. Muchas gracias. César, Pues lo que me acuerdo es sobre el ectodermo, ajá. el ¿Qué se acuerda cual, del ectodermo? ajá, bueno, bueno, se desarrolla a partir del ectodermo, Ah, ok. que es una señal inductiva procedente del mesodermo,
Sí. Ok, César. Dígame, perdón. Pues ya nada más eso. Y ya, nada más. Ok. Sí, bueno, yo dije, ¿por qué le recordó a los primeros tejidos del ser humano, no? Pero en realidad tiene que ver, sí, con el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entre más profundo era el tejido, de ahí vienen los órganos más internos. Entonces el sistema nervioso aparece a partir de el tejido, de los primeros 3 tejidos iniciales de los embriones, el tejido más interno. Entonces, muchas gracias a todos. El sistema nervioso, les decía, es el principal sistema regulador de la homeostasis porque, como mencionaron, controla todas las funciones de nuestro cuerpo, absolutamente todas. Si ustedes recuerdan, aparte del sistema nervioso, teníamos al sistema endocrino como un sistema regulador de la homeostasis. Pues resulta que el sistema nervioso controla el sistema endocrino también. Entonces, de los 2 principales sistemas reguladores, el sistema nervioso es el más importante de los 2, porque él controla al que sigue. Entonces, esta parte del sistema nervioso es el que nos regula el mantener todas las funciones de nuestro cuerpo en orden y en caso de que algunas de estas funciones salgan de lo normal, que se pueda perder la homeostasis, entonces nos permite hacer procesos para regresar de nueva cuenta a la normalidad. ¿Alguien me puede leer, por favor, el mensaje que me puso Sarita? Porque como estoy en la presentación no puedo verlo. Que sí podía Ahí está, grabar la Sarita. clase. ¿Que sí puedo qué, mi vida? Grabar la clase. Grabarla, sí, claro que sí. Y también era para comentarle que es que no tuve problemas con mi internet y no me aparecía la sesión Se y durmió. apenas entré. Se durmió, Sara. No estaba dormida. A ver, entonces, el sistema nervioso, entonces decíamos, nos ayuda a controlar las funciones. Yo les decía, ustedes son capaces de reaccionar a las problemáticas gracias a lo que su sistema nervioso ha hecho por ustedes, gracias a todos los estímulos que han recibido de la parte exterior. Decía Roberto hace un rato, ¿no? Pues funciones tan básicas como respirar, como ver, como sentir, como escuchar, todo eso lo hace nuestro sistema nervioso. Obviamente a partir de estructuras que están conectadas a él. Nos decía Jocelyn, o sea, hasta el sueño lo regula el sistema nervioso. Y ahí esa parte suena bien sencilla, ¿no? De decir, ay, pues qué fácil, cierro los ojos y ya me quedo dormido. Pero lo cierto es que su sistema nervioso los mantiene con vida durante ese proceso de sueño, ese proceso en el que es más vulnerable nuestro cuerpo, el sistema nervioso está alerta para que nosotros nos mantengamos funcionales y alertas al ambiente externo. Entonces, el sistema nervioso nos permite diferenciar entre un mundo de caras, la cara de nuestros papás, nos permite diferenciar entre un mundo de voces, las voces de aquellas personas que tenemos grabadas en nuestra mente, como a lo mejor las de mis mejores amigos, mejores amigas, las de mis familiares, las tengo perfectamente aprendidas. Sé perfectamente diferenciar los gestos de una persona. Soy capaz de comprender todas las ideas que estoy mencionando ahorita porque mi sistema nervioso, desde que yo nací, le he estado dando estímulos para que reconozca cada una de las palabras, les dé sentido, las pueda unir en oraciones y yo pueda comprender lo que otra persona me está diciendo. Entonces, el sistema nervioso es básico para nosotros en nuestro funcionamiento. Por eso es que es tan bonito el sistema nervioso. Aquí vamos a aprender cómo es que nosotros en las mañanas, a veces sin la necesidad de un despertador, sabemos que es hora de levantarnos. Puede ser que no, que seamos muy dormilones y a fuerza necesito el ruido del despertador, pero vamos a aprender por qué ese ruido hace que yo me despierte. Vamos a aprender por qué cuando el ambiente está muy oscuro me dan ganas de acostarme a dormir. Vamos a aprender por qué nosotros somos capaces de hacer ciertas o de tener ciertas habilidades más que otras y otras personas son más hábiles en cosas que tal vez yo no domino. Vamos a aprender por qué a pesar de que si tenemos hermanos, 3 hermanos, 2 hermanos, y todos estuvimos en un mismo ambiente, todos estuvimos bajo la guía de los mismos papás o de las mismas personas, ¿cómo es posible que nosotros reaccionemos de manera distinta y tengamos personalidades tan diferentes, ¿no? Entonces, eso es el sistema nervioso. Obviamente hay una ciencia que se encarga de estudiarlo, que es la neurología. La
Profa, Tiene se apagado el silenció. teléfono, profa. Gracias, mis niños. ¿Desde qué hora lo apagué? Apenas fue reciente. Ok, gracias por avisarme, no sé por qué se apagó. Entonces, les estaba diciendo que la neurología es la ciencia que se encarga del estudio del sistema nervioso y que es una de las ciencias más complejas y una de las ciencias que más se está actualizando todo el tiempo. O sea, obviamente todas las ciencias se actualizan en cada momento, pero la cuestión con esta es que todos los días estamos aprendiendo de cómo funcionan los cerebros de las personas, ¿no? Todos nuestros cerebros son en teoría físicamente iguales, pero en funcionamiento todos funcionan de manera diversa. Antes se tenía la idea de que nosotros únicamente utilizábamos el 20% de la capacidad de nuestro cerebro, pero eso no es verdad. El ser humano es capaz de ocupar todas las funciones de su cerebro. La cuestión es que las utilizamos en cosas diferentes. Entonces, no es que estemos utilizando solamente una parte de nuestro cerebro para funcionar todos los días, sino que dependiendo de la situación en la que estemos, las partes de nuestro cerebro son las que están funcionando. Entonces, es una ciencia que está todo el tiempo en desarrollo. Una persona que se quiere dedicar a la neurología tiene que dedicar años de su vida para poder estar todo el tiempo capacitado y poder dar una atención adecuada. Entonces, es uno de los sistemas más bonitos y más importantes para nosotros. Ahora, mucha gente opina que el sistema nervioso es complejo, pero realmente no lo es. La cuestión es cómo lo estudiamos. Si nosotros aprendemos desde la base las funciones del sistema nervioso, vamos a partir de ahí a entender absolutamente todo lo que veamos. De entrada, bueno, nos decía también hace un rato Roberto, ¿no? Tiene una unidad funcional como todos los sistemas tienen sus propias células. La célula específica del sistema nervioso son las neuronas, pero también vamos a ver que las neuronas tienen un propio esqueleto, digamos, que las mantiene funcionales y vamos a ver las partes de las neuronas y todo. Las neuronas son las que se encargan de que todo el sistema nervioso funcione. Entonces, por eso las vamos a ver como un tema específico, ¿no? Pero bueno, el sistema nervioso se encarga, decíamos, de ser el principal sistema regulador de la homeostasis. Y es súper importante ver cómo un sistema tan detallado, con tantas funciones que tiene nuestro cuerpo, únicamente él cumple 3 funciones para nosotros y con eso es capaz de controlar todo nuestro cuerpecito, todo lo que sucede en él. Entonces, estas 3 funciones que vamos a ver aquí parecen pocas porque en realidad nosotros en sistema tegumentario vimos como 12 funciones, en sistema esquelético como unas 7, en sistema muscular vimos como 4 o 5 funciones y ahora vamos a ver que el sistema nervioso solamente tiene 3 funciones y con eso le basta para mantener el control de todo el cuerpo. Estas funciones, si nosotros las aprendemos, vamos a después saber precisamente cómo son las neuronas y obviamente vamos a poder saber cómo se genera el arco reflejo y todas esas cosas nuevas que vamos a ir aprendiendo día con día. Algunas ya las saben, las vamos a retomar, pero las vamos a ir recordando. Entonces, pues la primera parte es la parte sensorial. La primera función de nuestro sistema nervioso es la parte sensorial y esta la lleva a cabo gracias a los órganos de los sentidos. ¿A qué se refiere la parte sensorial? Significa que nuestro cuerpo tiene esta capacidad o este proceso vital que es la excitabilidad. ¿Se acuerdan que nosotros mencionábamos que era la excitabilidad, que era la capacidad de percibir cambios? Entonces, el sistema nervioso es el que nos permite, a partir de los sentidos, poder percibir los cambios que ocurren en la parte exterior de mi cuerpo hacia afuera o en la parte interna de mi piel hacia adentro. Todo lo que está pasando gracias a esta parte sensitiva. En la parte sensitiva yo puedo percibir el frío del clima que amaneció hoy muy frío. En las tardes puedo percibir cómo los rayos del sol queman mi piel. Puedo percibir inclusive cuando una persona me saluda con afecto y con cariño. Puedo percibir cuando la mirada de una persona es despectiva conmigo, cuando me mira de una manera que no es cordial. Puedo percibir cuando mi mamá y mi papá están contentos conmigo, están contentos con ellos. Puedo percibir inclusive cuando están enojados sin la necesidad de que me griten. Puedo notar los cambios de voz.
Puedo, por ejemplo, cuando voy al cine y la persona me dice qué película va a ver, en mi mente ya está guardada, pero aparte si no, veo una pantalla con todas las películas que están ahí, los horarios, y mi mente es capaz de percibir todo eso gracias al sistema nervioso, ayudado obviamente de mis ojitos. Puedo sentir cuando la comida está caliente, cuando la comida está fría, cuando está salada. Puedo percibir cuando se quemó. Puedo oler un perfume, por ejemplo. Puedo oler cuando es primavera. Puedo oler, dice mi hermana, ya huele a Navidad. Entonces, todos estos tipos de cosas, esta cuestión sensorial, la podemos nosotros percibir y estar en contacto con estos cambios gracias a nuestro sistema nervioso. Inclusive, por ejemplo, puedo escuchar sonidos como el de una ambulancia, puedo escuchar sonidos como el de una patrulla, puedo escuchar sonidos como las campanas de la iglesia, las campanas del camión que se lleva la basura, los gritos de una persona. Todo eso soy capaz de escuchar, sentir, visualizar, degustar, por ejemplo, y visualizar. Entonces, todas estas cuestiones las hace mi sistema nervioso. Pero no nada más eso. Después viene la parte integrativa. La parte integrativa dice aquí interpretar los cambios. Pero ¿cómo puedo yo interpretar cambios? Esta es la parte bien bonita del sistema nervioso y lo que les decía, ¿por qué nosotros somos personas tan diferentes unas de otras? ¿Por qué nuestro pensamiento es distinto? ¿Por qué nuestras reacciones son diferentes? La parte integrativa aquí se ve muy fácil, ¿no? Interpretar, analizar estos cambios, pero realmente la parte integrativa en nuestro sistema nervioso funciona gracias a mi cerebro. Mi cerebro siempre es comparado, bueno, no el mío, el de todo el mundo. Nuestro cerebro siempre es comparado con una computadora, aunque en realidad primero fue nuestro cerebro, obviamente, y a partir del cerebro se crearon las computadoras. Pero ¿cómo se pudo hacer esto? La parte integrativa es, mi cerebro es capaz de almacenar toda la información de todas las situaciones y todas las experiencias que he vivido o acumulado a lo largo de mi vida. Entonces, no nada más es percibir los cambios, sino acumularlos y procesarlos. Lo que hace nuestro cerebro es detectar las distintas temperaturas y las asocia con periodos del año. Detecta distintas temperaturas y las asocia con alimentos que nosotros consumimos durante ese año. Detecta ciertos cambios en el clima y entonces la asocia con el tipo de ropa que debo utilizar. Detecta estos cambios del clima y entonces me dice que debo utilizar un protector solar o que debo estar utilizando bufandas o que debo utilizar más crema porque en esa época específicamente mi piel se va a resecar mucho más tiempo o le va a pasar algo si la estoy exponiendo a los rayos solares. Entonces detecta la lluvia y sabe que debo utilizar un paraguas, pero esto no lo sabía antes, sino que lo hizo a partir de la acumulación de conocimientos. Yo puedo saber si mi mamá se enojó, les decía hace un rato, sin siquiera la necesidad de que mi mamá exprese una palabra. Con el simple gesto, yo puedo saber que una persona está enojada. ¿Por qué? Porque mi cerebro ha recibido durante todos los años de mi vida, todo el largo periodo de vida que he tenido, ha recibido la información de millones de expresiones, de millones de caras. Y entonces ha procesado todas esas caras y entonces me dice, cuando una persona te haga este tipo de cara, está enojada contigo y entonces tú debes tener una reacción ante eso. Yo puedo decidir el sabor de helado que más me gusta porque tuve la experiencia de probar muchos tipos de sabores de helado y mi cerebro procesó y a partir del gusto dijo, este es el que más placer nos ha generado, ese es el que más nos gusta. Soy capaz de leer un libro porque mi cerebro procesó primero las letras, luego las sílabas, luego las palabras, luego las oraciones, luego los textos completos. Y he sido capaz inclusive de irle metiendo un montón de palabras diferentes a mi cerebro más complejas para que él las pueda ir guardando e interpretando. Entonces, la parte integrativa nos dice a nosotros, es la asociación de lo que tú estás sintiendo
con el millón de pensamientos o el millón de información que tienes, datos guardados en tu cerebro, y tu cerebro los procesa en milésimas de segundo para que tú puedas reaccionar de manera inmediata. Por eso es tan bonito el cerebro, porque el cerebro es el órgano principal vital del cuerpo, y por eso no puede haber un trasplante de cerebro, no podemos vivir sin un cerebro, no somos capaces de mantener las funciones de nuestro cuerpo y obviamente nuestro propio ser si no tenemos un cerebro. Entonces, a eso se refiere la parte integrativa. Tan sencillo como moverme, bueno, es más, ni siquiera moverme, tan sencillo como mantener esta postura en esta silla es la parte integrativa de mi cerebro. Lo que él hace es que ya sabe cómo debo sentarme actualmente, sabe dónde se debe mantener el peso, sabe que debo mantener una postura, y aparte yo puedo estar hablando, leyendo, moviéndome, pensando en otras cosas y seguir atenta a lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, esa es la parte integrativa, es la parte más bonita de nuestro cerebro, pero se logró gracias a la parte sensorial. Si nosotros no tuviéramos esta parte sensitiva que logra recabar datos, pues nuestro cerebro no sería capaz de recabar datos tampoco y guardarlos y almacenarlos y analizarlos. Entonces, gracias a esta parte sensorial es que funciona la parte integrativa. La parte integrativa está dada específicamente por nuestro cerebro. Y luego viene otra parte, porque no basta simplemente con percibir el cambio, con almacenar los datos, con procesarlos para darles una interpretación, un análisis, sino que aparte hay que darles una respuesta. Entonces viene la parte motora. Nuestro cerebro da respuestas a las cosas que estamos percibiendo. Por eso nosotros somos capaces de estar en contacto con el medio exterior. Somos capaces de reaccionar con el medio exterior. Entonces, si una persona a 3, 4, 5 metros de mí de repente grita mi nombre y yo estoy volteada hacia allá, en automático mi cerebro, por la parte sensorial, a mi parte auditiva llegó este sonido que dice Miriam. Y entonces mi cerebro lo procesa y dice, Miriam es el nombre porque me han llamado toda mi vida, ese es mi nombre, me están hablando a mí. Y aparte no solamente proceso el nombre que ya tengo guardado, sino que aparte sé desde qué lugar viene, sé desde dónde viene el sonido, y entonces yo volteo y con la vista comienzo a buscar entre muchas personas quién es la persona que me está llamando. Y entre todo ese mundo de personas puedo detectar la cara amigable que a lo mejor me está haciendo hola. Y entonces yo digo, ay, ahí está. Y al mismo tiempo, la parte integrativa me hizo este análisis, la parte motora me hizo mover, empezó un nuevo proceso sensitivo, ver a la persona, mi cerebro procesa de dónde la he visto, de dónde la conozco, analizo a la persona, tengo toda su información aquí otra vez, y entonces yo respondo otra vez con una sonrisa de, hola, ¿cómo estás? La parte motora. Entonces, esta parte motora es dar respuesta a través de contracciones musculares o secreciones de algunas glándulas a algunos procesos. Entonces, la parte motora es la parte final de las funciones que hace nuestro sistema nervioso, pero todo el tiempo estamos haciendo las tres funciones para que nuestro cuerpo esté respondiendo. Entonces, con simples tres funciones se encarga de controlar y mantener en homeostasis a todo nuestro cuerpecito, y aparte mantenerlo en contacto con el medio exterior y ser capaces de adaptarnos al medio exterior. ¿Vamos bien hasta aquí o hay alguna duda? Sí. Vamos bien. Ok. Me emociono mucho con el sistema nervioso, así que ojalá y ustedes también se emocionen conmigo. Ay, perdón. Luego viene esta otra Bueno, yo parte. sí tengo una ¿Alguien me duda. habló? Mándeme, Sarita. Ya. ¿Me regreso? Ahorita que decía que tenemos, bueno, asociamos como el clima y las situaciones y así. Eso mismo pasa, por ejemplo, con la gente que tuvo alguna experiencia traumática, que su cuerpo ya asocia ciertas, por ejemplo, la gente que se llegó a ahogar de chiquito, que en cuanto siente el agua, su cuerpo asocia todo eso bueno, a sentir cuando tragaba el agua, a sentir cuando no podía respirar. ¿También sería ahí? O sea, o ahí ya influyen otras cosas. No, sí, Sarita, es nuestro sistema nervioso, pero lo que les decía al principio es súper importante, ¿no? La capacidad de respuesta de nuestro sistema nervioso ante las situaciones
o experiencias que tenemos. Por eso les decía que el cerebro es muy difícil de decir al 100% que ya lo conocemos, porque cada cerebro responde de manera diferente. Por ejemplo, hay personas que tuvieron, como dices, alguna experiencia que les generó algún tipo de trauma, o bueno, alguna experiencia compleja, vamos a llamarlo así, una situación difícil. ¿Qué es una situación difícil? Alguien que, por ejemplo, no sabe nadar y sin querer se cae en una alberca y casi muere ahogado. Entonces, ¿cuál es nuestra capacidad de respuesta? Obviamente nuestro cerebro procesó esta situación difícil por la que pasamos y trató de poner nuestro sistema en alerta para que nosotros pudiéramos ser funcionales en ese momento y mantenernos vivos. Pero en esto de mantenernos vivos, pues nos generó estrés, nos generó ansiedad, nos generó mucho miedo ante la situación. Hay personas, por ejemplo, que ese miedo lo vencen enfrentándose otra vez a él. Y entonces dicen, no inventes, es que alguna vez me pasó esto, ¿no? Tuve un choque en un automóvil, yo iba manejando y choqué, un caballo me tiró, una vez me acerqué a un perrito y me mordió este perro, cosas así, eventos de ese tipo. O una vez me subí a un juego mecánico y no inventes, se abrió el juego, ¿no? Se me quitó el seguro del juego y pude haber muerto en esa situación. Entonces, ¿cómo se reacciona nuestro cerebro? De entrada, guarda toda esa información. Bueno, ahorita les explico eso. Guarda toda esa información y la procesa, les digo, para mantenernos con vida. En ese momento nos ayudó a generar una respuesta para mantenernos vivos. Pero lo que puede ocurrir son varias cosas. Una, la persona está acostumbrada a vivir situaciones difíciles y a darles una respuesta, o en su mente está grabado que cualquier situación puede tener una solución. Y entonces dice, bueno, sí choqué el día de hoy, me dio mucho miedo, me asusté, estoy temblando, pero mañana voy a volver a subirme a un carro, voy a volver a manejar porque tengo que enfrentar este miedo. Y entonces lo enfrenta. Esa sería una respuesta, que sería la favorable, ¿no? Porque no podemos estar viviendo con miedos. La segunda, generar un evento traumático, guardarlo en la memoria como algo que no fuimos capaces de resolver y nos genera un evento traumático, un recuerdo traumático, de tal manera que yo nunca voy a volver a manejar este carro, nunca me voy a volver a meter a una alberca, nunca voy a volver a subirme a un caballo, porque no hace falta que lo haga. Con el simple hecho de yo ver un caballo, que alguien me diga, oye, manejas tú, o que yo vea una alberca, digo, no, no puedo hacerlo. Y me genera este trauma porque lo tengo grabado en mi cerebro. Y cada que mi cerebro piensa en esta situación difícil que viví, lo que me genera es estrés, ansiedad, un miedo excesivo que no me permite reaccionar. Y entonces guardamos esta situación y ya no somos capaces de resolverla. La otra opción, hay personas que después de un evento traumático, su cerebro, para permitirles mantenerse con vida y saludables, borran ese evento traumático. Su cerebro lo guarda en una parte de la memoria en la que la persona ya no es capaz de recordarlo. Y eso se genera normalmente cuando el evento fue o generó tanto miedo y tanta ansiedad en la persona que esta persona no podría sobrevivir con este tipo de recuerdos. Pero ahí en realidad no sabemos el método específico que elija el cerebro para darle respuesta a este tipo de cosas. Tiene mucho que ver con todas las experiencias que las personas han vivido, con lo que está a su alrededor. Entonces, por ejemplo, habemos muchas personas que desarrollamos fobias a veces y ni siquiera recordamos el por qué. Yo tengo una fobia excesiva con las arañas. De verdad, eso es real. A mí las arañas me asustan mucho, me paralizan y hacen que me ponga a llorar. Pero no tengo en mi mente el recuerdo del por qué me generan esta ansiedad. Entonces, hasta el momento sigo luchando con esta aracnofobia que tengo, pero al menos yo siento que he dado pasos porque ahora, pues si ya yo veo una arañita, trato de tomarla a lo mejor con algo que sé que no va a ser mis manos, algo que no me llegue directamente a mí y la pongo en otro lado, ¿no? Algo como eso. Pero depende de cada persona, Sarita, pero sí es el sistema nervioso el que genera el que la información se procese, se guarde y se dé respuesta, se guarde y ya no seamos capaces de responder porque se nos queda todo el tiempo, o se guarda en una parte de nuestro cerebro donde ya no está a nuestra disposición. No sé si con eso respondí tu duda. Sí. ¿Sí?
Y también, ahorita que mencionaba la motora, bueno, no Ujú. sé si sea verdad, pero por Sí, ejemplo, al menos en danza o en artes que tengan que ver con el cuerpo, o ujú, incluso en gimnasia, cuando lo dejas por mucho tiempo, casi siempre te dicen, no, es que tus músculos tienen memoria. Entonces tú sí. al hacer las poses así te dicen que, pues tú, ajá, pero yo desde chiquita decía, ¿cómo mi músculo se va a acordar? Entonces, ajá, mi duda es si sí es cierto o nada más te lo decían para que, pues ya. No, sí existe memoria, Sarita, pero la memoria está en el cerebro. Es decir, para que nosotros podamos lograr hacer algún movimiento tan simple como escribir, le tuvimos que dar una memoria a nuestro movimiento. Ahora, ¿cómo se genera la memoria? No es que el músculo como tal esté guardando el recuerdo. Quien tiene toda la información de cómo generar ese movimiento es el cerebro. Si yo digo, por favor, apunten esto y ustedes sacan su libreta, la ponen así, la abren, generan un movimiento, toman su lapicero, hasta saben qué lapicero tomar, si es un título, si es una mayúscula, si es una minúscula, qué van a escribir. Y entonces inmediatamente ya saben esto. Al principio, ¿cómo vamos a poner ahí el ejemplo? Si en la primaria no, en el preescolar les decían, a ver, escriban, mi mamá me quiere mucho. Los niños se quedaban así de, ¿qué? O sea, ¿cómo lo voy a escribir? Entonces, en el kinder nosotros aprendimos a hacer bolitas y palitos para empezar a guardar esta memoria del movimiento en los músculos. Pero mi cerebro es el que decía, el círculo es así. Y me costó mucho trabajo lograrlo porque este músculo no estaba acostumbrado a hacer ese trabajo. Entonces aprendí a hacer palitos y bolitas, después me enseñaron a hacer la letra A, la B, la C, la D, luego me enseñaron a unirlas y no solo hacer las formas, sino cómo sonaban y cómo escribirlas. Y entonces todo eso lo fui guardando. ¿Qué pasa en la danza? Si a mí me dicen de hoy para mañana tienes que hacer este paso, yo me voy a quedar así de ni siquiera sé cuál es, pero si a ti te dicen un paso específico de un baile en particular dentro de la danza, entonces tú ya lo tienes guardado en tu cerebro y tu cerebro le avisa a tus músculos cuál es el que van a hacer y tus músculos están preparados para el movimiento porque tú lo ejercitaste de manera regular. Esa es la memoria muscular, pero realmente viene de tu cerebro. Tu músculo lo que guarda es la capacidad de hacer las contracciones musculares para generar ese movimiento, pero tu cerebro es el que guarda toda la información de cómo es el movimiento, en cuántos tiempos, en qué ritmo, qué músculos son los que va a mover. Eso es la memoria. Si tú dejas de hacer este ejercicio, esta danza, este baile, pues tu cerebro lo sigue recordando. Dice, ah, sí, yo sí me acuerdo cuál es este paso. La cuestión es que al momento de mandar la información al músculo, el músculo ya no lo hacía y entonces no está preparado para realizar esa contracción muscular, pero la memoria está aquí. El músculo ya no lo puede hacer porque no hicimos que lo trabajara por mucho tiempo, ¿sí? Sí, gracias. De nada, mi vida. Entonces, como ven, pues nuestro sistema nervioso, les decía, cumple bastantes funciones con nosotros, es bastante importante. Como decía Roberto hace un principio y dice Jorcelyn, ah, ya lo dijo todo. El sistema nervioso va a estar dividido precisamente por esta complejidad de que tiene que estar en todo el cuerpo, se tiene que dividir. Entonces, se divide muy fácilmente. Se le llama sistema nervioso central por dos cosas. Una, es el centro de toda la información de nuestro cuerpo. Dos, es el centro de nuestro cuerpo. Entonces, el sistema nervioso central es el cerebro que está en el centro. Si nosotros hablamos de un plano sagital, el plano sagital pasa justo en el centro y aquí es donde está nuestro cerebro, lo parte justo a la mitad. Entonces, está en el centro de nuestro cuerpo y este sería nuestro sistema nervioso central. Y la otra cosa que está en el centro, pero en la parte dorsal del cuerpo, es la médula espinal. Entonces, del cerebro, después viene la médula espinal. Por eso se le llama sistema nervioso central, cerebro y médula. Estos son los encargados de que todo funcione en nuestro cuerpo. Si hay un daño a nivel de la médula, el cerebro sigue funcionando, pero ya no es capaz de mandar información al resto del cuerpo. Si hay un daño a nivel del cerebro, la médula sigue funcionando, pero ya no es capaz de procesar toda la información que nuestro cerebro sí procesa. Entonces, si tuviéramos que darle importancia a estos dos, diríamos que por guardar información, el cerebro es el más importante. Voy a poner un ejemplo ahí. Las personas que tienen Alzheimer, ¿ubican ese término, Alzheimer?
Sí, no, más o menos. Sí, profe. Sí, ok, al menos alguien sí. Quien no ubique la enfermedad, Alzheimer es una enfermedad neurológica que lo que va ocasionando es un deterioro a nivel de la memoria de las personas. Se van perdiendo sus recuerdos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si pudiéramos aquí hablar sobre la importancia entre el cerebro y la médula, yo les podría decir que el cerebro guarda toda la información. Si el cerebro, dime Julio, discúlpame, no había visto tu manita. ¿Qué pasó? Precisamente yo iba a decir de eso, de que, por ejemplo, el Alzheimer puede empeorar con el paso de los años, ¿no? Casi no te escuché otra vez, Julio. Por favor, es que te escucho Ah, como si estuvieras pegado a tu bocinita, pero no, no creo. ahí está. A ver. Eh, bueno, es que yo leí que el Alzheimer empeora con el paso de los años, o sea, dicen que no afecta así de golpe, pero sí que con el paso de los años, pues, por ejemplo, una persona pues va perdiendo el recuerdo de su familiar y hay que estarlos estimulando constantemente, pues, diciéndole, no, mira, yo soy tu familiar, no, yo soy tu amigo, o cosas así, para que no vayan perdiendo esa como noción. Ok, sí, de hecho, el Alzheimer depende, Julio. Es una enfermedad tan compleja. Normalmente se espera en personas a partir de los 65 años o más. O sea, realmente el Alzheimer da en adultos mayores, pero casi siempre edades ya muy tardías, como a los 80 y tantos, pero lo esperas en adultos mayores. Pero hay un tipo de Alzheimer que es más agresivo y que da en edades tempranas, a partir de los 40 años y desafortunadamente a edades más tempranas es más agresivo. ¿A qué me refiero con más agresivo? Que la pérdida de la memoria es progresiva pero más rápida. O sea, se va perdiendo en meses y a veces la persona en el transcurso de un año ya no es la persona que nosotros conocíamos. Y hay otro tipo de Alzheimer que sí es más progresivo, que va más lento. O sea, perdón, los dos son progresivos, pero que es más lento, en donde sí la persona va perdiendo recuerdos, a veces que decimos, bueno, ¿dónde dejé las llaves? Las tenía aquí hace un rato. O sea, No como que sé. hay a largo y a corto plazo. Exacto. O sea, depende de la persona. No todas las personas reaccionan igual a la enfermedad. Ajá. Entonces, y hay distintas variaciones de estas enfermedades neurológicas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí para dar esta importancia en el cerebro y que la médula sea funcional, una persona con Alzheimer, de repente le decimos, aquí está tu sopita, cómetela. Y entonces la persona ve la cuchara, ve el plato con sopa, pero en su cerebro ya no está la información de cómo consumirla. Ya no se acuerda cómo agarrar esa cuchara o para qué sirve esa cuchara y entonces solamente se queda viendo porque no sabe cómo reaccionar. El músculo está intacto, o sea, el músculo sabe que debe moverse. La médula espinal manda los impulsos nerviosos al resto del cuerpo, sí lo hace. La cuestión es que la persona en su cerebro no tiene guardada la información de cómo comer. Regresa a la etapa del nacimiento, que es lo que todos hacemos. Cuando nosotros nacimos no sabíamos qué era una cuchara, ni para qué servía, ni cómo tomarla, ni cómo comer. Nos fueron enseñando poco a poquito para que nosotros domináramos esa habilidad, pero la habilidad se pierde porque el cerebro la olvida y entonces ya no somos capaces de hacerlos. Entonces, aunque la médula sea funcional, el cuerpo no va a responder si el cerebro olvidó cómo hacer las cosas. Ahora, la otra parte, cuando el cerebro está intacto, pero tengamos un daño a nivel de la médula. Si nosotros tenemos un daño a nivel de médula a partir de las cervicales, las que están aquí, la médula se rompió y ya no hay conexión a partir de ahí con el resto del cuerpo y alguien me da un plato con sopa y una cuchara, mi cerebro sabe qué es lo que debo hacer. Lo está viendo, dice, pues es la cuchara, la tienes que agarrar con la mano derecha, la tienes que sujetar, meterla para que puedas tomar esa sopa y llevarla hasta tu boca, hacer que tu lengua se levante para que el paladar se atrape a la cuchara y tú saques esa cuchara y entonces, si es necesario masticar, masticas y después deglutes. Tiene toda la información mi cerebro. La cuestión es que los impulsos nerviosos no llegan al músculo y entonces el músculo no responde.
porque no le está llegando la señalización, no le está llegando la acetilcolina para que inicie la contracción muscular. Entonces, ambos son importantes. La cuestión aquí sería saber, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿El recuerdo de cómo hacerlo o la capacidad de hacerlo? Y lo cierto es que ambos se complementan. Por eso se llama sistema nervioso central, por las funciones que realizan con el resto de nuestro cuerpo. Ahora, este cerebro y esta médula no alcanzan a tocar todos los músculos de nuestro cuerpo. Mi cerebro no llega hasta acá, mi cerebro no llega hasta mi piecito. Pero entonces para eso utilizan el sistema nervioso periférico. ¿Por qué se llama sistema nervioso periférico? Porque cubre toda la periferia que mi cerebro y mi médula espinal no pueden. Se va a todas las partes de mi cuerpo, se ramifica a todas las partes de mi cuerpo. Por eso se llama sistema nervioso periférico, porque sale del centro hacia toda la parte exterior. Entonces, toda esta ramificación de neuronas que se van uniendo una con otra, con otra, con otra para la comunicación, se les llaman nervios. Entonces, el sistema nervioso se divide así, en central, que es cerebro y médula espinal, y periférico, todas las ramificaciones de nervios que salen de la médula para el resto de nuestro cuerpo. Ahora, no nada más se queda hasta ahí. Este sistema nervioso periférico, que serían los nervios, se va a subdividir en todavía más cosas. Porque si se acuerdan, al principio dijimos que nosotros teníamos esta parte sensitiva, llevar los cambios del exterior o de mi cuerpo hacia el centro. Pero también tengo una parte motora, darle una respuesta. Entonces, para eso, mis nervios se van a dividir en dos tipos de nervios, en aferentes y eferentes. ¿A qué se refiere el término aferente? El término aferente también se le llama sensitivo o sensorial. Entonces, los aferentes, si ustedes se fijan, aquí tenemos un cerebrito y la flecha va de afuera hacia adentro. Entonces, los nervios aferentes son aquellos que llevan información del exterior hacia el centro, que es hacia mi cerebro. Si yo, por ejemplo, ahorita tuviera un encendedor aquí y lo prendo, aquí mi piel, ¿a través de qué corpúsculo recibe el calor? Ya no se acuerdan. ¿No era el de Meissner, profe? No, mi vida, ese es el del tacto ligero. Es el de Krauss. El de Krauss es de frío. Bueno, ya eliminamos dos. Pacini es tacto profundo. ¿Cuál dijo, Miss? El del calor, mi vida. Merkel. ¿El de Rufini? ¿Merkel? No, Merkel es una célula sensitiva, recuérdenlo. Entonces el de Es el de Ruffini. Ruffini. Es el de Ruffini. ¿Quién me lo dijo? ¿Quién sabe? Ya no me hicieron hablar. Es el de Ruffini, acuérdense. Dani. ¿Quién me lo dijo? Sarita. Es el de Fue Ruffini. Ah, Dani. ¿Cuál Dani? Lani. Aulani. Yo, bro. Aulani. ¿Y Aulani por qué no me quiere hablar? Es que lo dijimos Osvaldo y yo al mismo tiempo y ya no Ah, supe ok. a quién. Sí, por eso que yo tampoco quise decir nada ya, profe. Ay, mi vida. Ok, entonces es el corpúsculo de Ruffini. Es el que se encarga precisamente de detectar el calor. Entonces yo lo pongo aquí, esta llamita empieza a sentir el corpúsculo, el cambio en la temperatura, y entonces recuerden, el otro proceso vital que era la conductividad. Nosotros dijimos, no basta con que se sienta el cambio aquí, hay que conducirlo para que se analice. Y entonces esto es lo que hace la conductividad. Un nervio de tipo aferente, porque viene de afuera, manda impulsos nerviosos por toda esta parte de mi cuerpo, llega a la médula y la médula se lo lleva al cerebro, y entonces ahí hablamos de un nervio aferente porque es algo, una información que va del exterior o de afuera, de la periferia hacia el centro. Por eso se llama sistema nervioso periférico, porque lo recibió desde aquí y es capaz de conducirlo hasta el centro. Aquí tomen en cuenta esto de aferente o sensitivo. Sensitivo es muy fácil, sabemos que los sentidos llevan de afuera hacia adentro. Entonces, aferente pónganlo como afuera, y ya saben que es de afuera hacia el centro, o de la periferia
hacia el sistema nervioso central. Esos son los nervios de tipo aferentes, son los sensitivos, todos los que llevan la información al cerebro. Ahora, dijimos, el cerebro la va a recibir y la va a procesar, pero también le va a dar una respuesta. Entonces, esta respuesta va a surgir a partir de un nervio que ahora se llama eferente o motor. Es un nervio eferente o motor. Significa que ahora vean la dirección de la flecha. Si nosotros definimos a los nervios aferentes como aquellos nervios que llevan información a partir de impulsos nerviosos de la periferia hacia el centro, ¿cómo vamos a definir eferentes? Lleva información de adentro hacia el exterior. Lleva información del centro hacia el exterior. Creo que fue Brisna, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, es estos nervios que van a llevar ahora información del centro hacia la periferia a partir, obviamente, de impulsos nerviosos. Entonces, estos eferentes o motores son los que nos van a ayudar a nosotros a las respuestas. El aferente lo llevó hacia el interior, mi cerebro lo procesó y me da una respuesta. Y entonces, como yo tengo un encendedor aquí, que me está aumentando la temperatura en mi piel, pues la respuesta va a ser que lo quite. Y ya esto lo hice gracias a un nervio que fue desde mi cerebro a mi médula hasta mis músculos del brazo y dijo, levántalo. Ajá, y entonces yo lo quité. Entonces, a eso se refiere esto de los nervios aferentes y eferentes, pero ya estamos hablando acerca del sistema nervioso periférico. Déjenme ver si por aquí tengo una imagen antes de eso. Es como esta. No pongan atención a lo que está aquí arriba, porque no lo hemos visto. Pero este es el centro. Aquí está nuestro cerebro, nuestra médula espinal perfectamente guardada en todas nuestras vértebras, que sin problema cualquiera de ustedes me puede nombrar cuáles son estas vértebras. Todas estas, ¿cómo se llamaban? Alguien que me quiera levantar su manita y me diga, yo me acuerdo. Aulani. Sí, Aulani, la alcancé a ver. Ay, eran las 7 cervicales, las 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coxis, ¿no? Ok. En lugar de dorsal, ¿cuál es el otro nombre que se le puede dar a Aulani? Creo que era torácica, ¿no? Torácica, exacto. Acuérdense, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacros y un coxis. Gracias, Aulani. Entonces ahí obviamente tenemos guardadita nuestra médula espinal. Y observen, esto es el centro. Y de aquí es de donde van a salir todos los nervios que van a ir hacia el resto de nuestro cuerpo. Entonces, algunos llevan y otros traen. Si llevan del centro a la periferia, se llaman eferentes. Si llevan de la periferia hacia el centro, entonces se llaman aferentes, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, eferentes, ¿ok? Así es como se vería nuestro sistema nervioso periférico. Entonces, las respuestas que vamos a dar nosotros, a veces las controlamos y a veces no. Entonces, este sistema nervioso eferente también se va a dividir. Este sistema nervioso eferente se va a dividir en voluntario o también se le llama somático, es voluntario o somático, y autónomo o involuntario. Entonces, díganme un ejemplo de algo voluntario. ¿Puede ser saludar? Puede ser saludar. ¿Por qué sería voluntario, mi vida? Creo que me lo dijo Yarumi, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué sería voluntario, Yarumi? Bueno, porque tienes como la decisión de si quieres saludar o no quieres saludar. O sea, no es como tu cerebro siempre va a saludar a la persona. No es como que vayas por la calle y veas gente y tu mano así. Ajá. ¿No? O sea, tú decides a quién saludar, ¿no? ¿Qué tipo de músculos estás moviendo cuando saludas, Yarumi? ¿Músculo liso, músculo cardíaco, músculo esquelético? Músculo esquelético. Músculo esquelético. Y hay que recordar que ese es precisamente el voluntario. Gracias, Yarumi. A ver, Sarita creo que es la que sigue. Sí. Pues sí, iba a decir que movimientos como por ejemplo caminar, pues nosotros decidimos caminar, correr, trotar, a lo mejor levantar las manos, puede ser
el hacer ejercicio es un movimiento voluntario. Ok, perfecto, Sarita. Luego sigue, creo que es Melanie. Sí, es Melanie. Bueno, todo movimiento que es controlable y que Todo puede movimiento que se decidirse. controla. ¿Y que qué? Bueno, que es decidible, ¿no? Si se quiere hacer uno. Ok, Y es un bajo elección. ejemplo puede ser caminar, dormir, comer, dibujar, escuchar música, bailar. Ok, perfecto. Muchas gracias, Melanie. Y creo que el último es Gustavo. Sí, yo solamente iba a decir que hablar. Hablar, como ahorita, dice Gustavo. Sí, es voluntario. Fue voluntario hablar, me dice Gustavo. Hasta hablar es voluntario. Entonces, y cuando duermes, Gustavo, y te dicen tus familiares, oye, estabas hablando en la noche, también es Estaba voluntario. soñando feo, ¿no? Ajá, también será voluntario. No, es involuntario. No, de hecho, sí es voluntario. ¿Es voluntario también? Es voluntario. Lo que sucede es que el sueño nos juega ahí unas malas pasadas. Cuando nuestro sueño es tan real que nuestro cerebro es incapaz de diferenciar entre el sueño y qué es la realidad, hablamos, nos movemos porque para nosotros ese momento es real. Entonces nos estamos moviendo o hablando en el sueño, pero nosotros lo estamos haciendo, es voluntario. Ajá. Entonces, la parte de los... Ay, no sé quién me habló, no sé quién me habló. ¿Cómo que no tenía 10 en su materia? No, la verdad es que no escucho. ¿Cómo que no tenía 10 en su materia, profa? ¿Cómo que no tenías 10? ¿Por qué? Yo soñé que tenía 10. ¿Y cómo que 5? ¿Eso qué? Su sueño del pobrecito Julio, ¿no? Pero yo creo que sí. En sus sueños hasta pueden ahorcar a su maestra de anatomofisiología porque dicen, ¿cómo que no es un 10? ¿Cómo que 4.5 no sube a 10? Pero sí, o sea, en realidad todos los movimientos, decía Melanie, ¿no? Que sean conscientes. Todos los movimientos que sean a elección. Todos los movimientos que sean, digamos, con control de nuestro cuerpo, que nosotros sepamos que eso va a pasar y queremos que eso pase. Entonces, el sistema nervioso voluntario es aquel que va a llevar impulsos nerviosos específicamente, como le preguntaba hace un ratito me parece que fue Yarumi, le decía, ¿cuáles son los músculos que tú mueves cuando vas a saludar? Y decía, músculo esquelético. Ahorita hablar, bailar, escribir, todo lo que me decían que se refiere a músculos, todos son músculos voluntarios. Hasta leer es voluntario. Porque nosotros podríamos decir, pero cuando leo no estoy moviendo músculos, pero sí lo estamos haciendo. Cuando nosotros, por ejemplo, detenemos el libro con nuestras manos aquí, estamos haciendo movimiento. Estamos manteniendo la postura y el peso para que el libro esté en una distancia que para nosotros nos permita leer. Hay gente que lee hasta acá, hay gente que lee aquí, más o menos a una distancia de entre 25 y 30 centímetros. Hay gente que lee aquí. Entonces estamos así, ¿no? Pero mantenemos esa posición para darle vuelta a la página. Inclusive nuestros ojos tienen un nervio ocular motor que permite que nosotros hagamos movimientos para ir leyendo nuestro librito. Entonces, todos los movimientos conscientes, todos los movimientos que nosotros estemos en control de ellos, lo hace nuestro sistema nervioso voluntario. Y lo que hace es que nuestro cerebro manda impulsos nerviosos a través de nervios de tipo eferente, específicamente al músculo esquelético, y nosotros podemos generar movimiento consciente, algo controlable, ¿no? Eso es lo que ocurre. Entonces, ese es uno. Pero también tenemos sistema nervioso involuntario. Entonces, ¿cuál será el sistema nervioso involuntario? Tengo la manita de Sara, me parece. Y creo que es otra vez Gustavo. No es cierto, es Rubén, perdón. A ver, ¿los escucho? Bueno, no sé si esté bien. Yo pensé Vamos a intentarlo. pensé en dos. Uno sería el parpadear, pero dije, bueno, también luego decimos, voy a parpadear, pero es algo que ya nuestro cuerpo hace, o sea,
siempre. Y otra, no sé si sea, porque no sé si sean solo, pero el palpitar de nuestro corazón. O sea, es algo que nosotros no controlamos. Si se detiene, pues nos morimos. Y pues eso es algo que no podemos controlar. Eso me sonaba involuntario. También los espasmos, pero ahí no sé si sea por lo que usted decía, que pues por estrés y así. Yo creo que nosotros no los controlamos, pero yo creo que ahí ya entran otras cosas, ¿no? Pero yo pensé en lo del corazón y en lo de parpadear. Ok, perfecto. Ahorita checamos lo de parpadear, Sarita. Lo del corazón está bien. Luego sigue Roberto. ¿Yo? Sí. Ah, perdón. No te Pues sí, yo preocupes. también iba a decir algo así como de latido cardíaco, la presión arterial, por decir hasta incluso cuando comemos y digerimos nuestros alimentos, pues eso es algo involuntario, es algo que no controlamos. Es lo que el cuerpo hace de forma automática, sin que pues a veces nosotros ni siquiera estamos conscientes de esas cosas, ¿no? O sea, nosotros Ujú, vivimos y hacemos nuestras cosas muy tranquilos y quitados de la pena, ujú. y pues no nos damos cuenta de lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, como la sangre corre por las venas y las arterias, Ujú. le digo, el proceso de digestión de la comida. Lo que yo quería preguntar, bueno, también una duda, y sí, es de que aquí entra lo de, en el involuntario entra lo del sistema parasimpático y simpático, ¿no? Sí. Por eso ahorita ves que me adelanté en la imagen. Ajá, Me adelanté un poquito, pero decía, no pongan atención a eso porque no lo hemos visto, pero para que viéramos de dónde salían los nervios. Ujú. ¿Qué sabes de ese, ajá, Roberto? O bueno, mejor pues ahorita vamos con ese, ¿te parece? órale, pues. Ahorita vamos porque sí viene aquí más adelante. Y si es Gustavo. A ver, Gustavo. Bueno, no sé si esté bien, pero bostezar o estornudar, que es involuntario. Ujú. También ¿Bostezo esté es bien. involuntario? ¿Vale? ¿El bostezo es involuntario? Sí, ¿no? ¿O es voluntario? No lo sé. Ahorita lo aclaramos, Gustavo. Ya está bajo su mano. Ok, ok. Lo vamos a aclarar porque es parecido a lo del parpadeo que nos estaba diciendo hace un ratito esta Sarita, ¿no? Ahorita aclaramos eso del bostezo. Luego sigue Rosario. A ver, Rosario. Sería también digerir los alimentos, que es un movimiento, Ujú. movimientos peritálticos, algo así. Ay, sí, no, profe. Peritalismo. Peristalsis, mi vida. Ajá, peristalsis. Es la contracción de los músculos ¿Ah? en Ok, Rosario. Esos músculos del estómago, ¿qué tipo de músculo es? ¿Músculo esquelético, músculo liso, músculo cardíaco? músculo liso. Músculo liso, exactamente. Entonces, hablamos ahí acerca del músculo liso. Gracias. A ver, Yarumi. Pueden ser los tics, por ejemplo, bueno, sé que hay personas que padecen como de Tourette, algo así, ajá, y, o sea, ellos no controlan lo que les dan o los espasmos que les dan. Igual ahorita aclaro eso. Tengo lo del bostezo, parpadeo y los tics nerviosos. A ver, Sayuri. El del involuntario puede ser cuando hacemos ejercicio y después de como que un ratito el músculo empieza como si estuviera punzando o algo así. No, mi vida, porque si es músculo esquelético, es sistema nervioso voluntario. Ahorita No, lo no, no, aclaro. pero Dime. o sea, es que no sé cómo explicárselo, pero es como cuando ya ejercicio, estamos en la casa, nos sentamos y estamos desayunando y como que o sea, ni lo puedes quitar. Ajá, pero ahorita lo explico. Es que tengo que ahí darles la diferencia entre uno y otro, pero ahorita lo explicamos. A ver, Mari José, terminamos con Mari José.
En involuntario podría ser también la dilatación de las pupilas y el hipo. Ok, la dilatación de las pupilas, sí. El hipo, ahorita lo aclaramos eso también, pero es que tenemos que aclarar unas cosas. Primero, ok, hay que entender que el sistema nervioso voluntario es el que manda impulsos nerviosos conscientes para el movimiento, específicamente para el sistema músculo esquelético. Todo lo que tenga que ver con músculo esquelético, acuérdense, músculo que está adherido a un hueso que apoya el movimiento voluntario, es sistema nervioso voluntario, independientemente del tipo de movimiento que se genere. Aclaro lo del bostezo, el tic nervioso, el estornudo y lo del dolor después del ejercicio. Es cierto lo que me dijo Sarita, ¿no? Dijo, es que estoy pensando en esto de parpadear, pero lo cierto es que yo puedo controlar el parpadeo. Lo que ocurre es que, pues, mi cuerpo ya lo tiene memorizado. Entonces, lo que se está moviendo aquí, este párpado es músculo esquelético. Es un movimiento voluntario. Es tan voluntario que si yo quiero puedo dejar de parpadear. Pero lo que ocurre es que el parpadeo es un proceso importante para el cuidado de nuestros ojitos. Entonces, nuestro cerebro tiene tan aprendido que estos ojitos no pueden estar todo el tiempo expuestos porque se resecan. No pueden estar todo el tiempo abiertos porque entra polvo, porque entran partículas. Entonces, nuestro cerebro ya tiene perfectamente aprendido que cada cierto tiempo tengo que parpadear. No soy consciente de ese parpadeo, pero sé que lo hago. Y si yo quiero, lo puedo detener. Entonces, en este apartado sí tengo parte del sistema nervioso voluntario que está ahí actuando para que esto ocurra, pero está tan mecanizado que yo ya no me doy cuenta de que lo hago, pero realmente lo estoy haciendo porque es un proceso para mantener mi ojito todo el tiempo lubricado y mantenerlo limpio de las impurezas del exterior. Por eso cuando de repente viene el viento con un montón de tierra, lo primero que hacemos es esto. Oh, la tierra. Y nos tapamos a veces así, porque sabemos que no puede entrar a nuestros ojitos. Ahora, el bostezo. El bostezo en realidad, por ejemplo, ese lo vamos a ver con aparato respiratorio. Tiene que ver con eso y con el equilibrio ácido-base. El bostezo surge como un proceso compensatorio. Fíjense, ni siquiera es de sueño, porque todas las personas dicen, estoy cansado, tengo sueño, ya me quiero dormir, y bostezamos. En realidad, el bostezo es un proceso que tiene que ver con el equilibrio ácido-base. Cuando nuestro cuerpo acumuló demasiado dióxido de carbono, el dióxido de carbono es una sustancia ácida para nuestro cuerpo. Se acumula la acidez. Cuando se acumula la acidez, nosotros ya no estamos en equilibrio ácido-base, estamos en un proceso que se llama acidosis metabólica. Y entonces, esto ocurre inclusive cuando comemos, producimos demasiado dióxido de carbono, o cuando estamos ya, por ejemplo, en esta cuestión del sueño, tiene que ver con algunas hormonas y eso, lo vamos a ver más adelante. Pero en realidad el bostezo es un proceso que me ayuda a eliminar dióxido de carbono de mi cuerpo. Entonces, los músculos que están aquí, todos estos son voluntarios. Para que yo bostece, este movimiento es voluntario. Entonces, por eso hay personas que luego les da pena bostezar enfrente de la gente y en lugar de abrir toda la boca de... porque aparte nos han enseñado que el bostezo es como grosería, ¿no? Es como decirle a la persona, me estás aburriendo, cosas así, pero realmente no, es una acumulación de dióxido de carbono. Hay mucha gente que hace esto y luego se hace así, ¿no? Y entonces esto es un movimiento voluntario, es músculo esquelético. La cuestión es que el cuerpo está buscando la manera de eliminar el dióxido de carbono y la manera más fácil es bostezar. Pero el bostezo se lleva gracias a que yo muevo estos músculos porque mi cuerpo quiere expulsar un montón de CO2. Entonces ese sería otro. El tic nervioso. Yo le decía a sus compañeritos del vespertino y creo que también a ustedes les decía, ¿no? El perreo ocular, empieza a brincarme este ojo todo el tiempo. Pero este músculo que está aquí también es un músculo voluntario, se mueve cuando yo quiero sonreír y se levanta, o cuando estoy triste y se van hacia abajo. Entonces, cuando mastico, están moviendo. Pero esta cuestión, por ejemplo, del tic nervioso que nos puede aparecer a todos en el músculo que está alrededor de nuestros ojitos,
Entonces, este músculo es un músculo circular y empieza a brincar, pero es músculo voluntario. Ahora, es verdad que yo no estoy controlando ese movimiento y yo lo estoy haciendo a propósito así. Lo que sucede es que es un desorden en mi cerebro derivado de una cantidad de estrés excesiva que no soy capaz de controlar. Entonces estoy tan estresada, mi sistema nervioso está tan alterado que de repente empieza a mandar impulsos nerviosos de manera aleatoria a algún músculo de mi cuerpo y normalmente escoge el de los ojitos, el de la boca, que empieza a brincar también nuestro labio. A veces esto es más de miedo o de coraje y a veces es aquí, pero es una situación que alteró tanto mi sistema nervioso que está mandando impulsos nerviosos a músculos que realmente deberían ser voluntarios, pero los está mandando de manera indistinta. Yo no quiero que se muevan, pero es una alteración del sistema nervioso. Pero el músculo que se está moviendo es voluntario porque yo elijo levantar mis cejas o no. La otra es la que me decían, el dolor posterior a una actividad física. Pasa exactamente igual. ¿Se acuerdan que yo les decía que nuestro músculo tiene un límite de ejercicio? Y a partir de eso se libera una enzima que le genera inflamación y dolor porque pues ya no puede seguir con el trabajo. Una vez que nosotros sometimos a nuestro músculo a un trabajo excesivo al cual no está acostumbrado a realizar y lo llevé a su esfuerzo máximo, cuando yo dejo de hacer el ejercicio, mi cerebro sigue mandando impulsos nerviosos a ese músculo, pero el músculo ya no reacciona de manera adecuada. Y entonces vienen estos espasmos involuntarios, porque yo no quiero que estén pasando, pero es un envío de un impulso nervioso a mi músculo, pero el músculo sigue siendo músculo voluntario. Ahí hay una brecha un poquito difícil de comprender entre lo voluntario y lo involuntario, pero a lo que quiero llegar es que estos procesos, si ustedes se dan cuenta, salvo el del parpadeo que está prendido y que puedo manipular, es un proceso protector, o sea, en realidad todos tienen que ver con algo irregular que está pasando en nuestro cuerpo y el cerebro busca la manera de hacer que las cosas funcionen. Entonces, el bostezar es para liberar dióxido de carbono. El tic nervioso es por tanta ansiedad, tanta preocupación, tanto estrés que presenta nuestro cuerpo. Estamos tan alterados que genera este tipo de movimientos involuntarios, ¿va? Entonces, el sistema nervioso autónomo lo vamos a entender así. Autónomo involuntario es aquel que va a mandar impulsos nerviosos al músculo liso, a las glándulas y al músculo cardíaco. Todo lo que ustedes no controlan. Decía Sarita, el latido cardíaco yo no lo controlo. Por más que quiero hacer que mi corazón lata de alguna manera, no lo controlo. Si de repente siento que mi corazón está empezando a dejar de latir, no puedo decirle, oye, sigue trabajando, yo no puedo hacerlo. Entonces es completamente autónomo el latido cardíaco. Yo no soy capaz de decidir a cuántos latidos por minuto debe estar mi corazón. Decía también Roberto, ¿no? Una vez que comemos, hay un montón de procesos en nuestro cuerpo que están pasando y que nosotros ni siquiera somos conscientes de que está pasando. Uno de ellos es la digestión. La digestión en la boca sí tiene un proceso voluntario, porque para que el alimento se pueda triturar, yo elijo cuántas veces masticarlo y cómo masticarlo. Mi lengua se está moviendo de un lado a otro para hacer que este bocado que lleve a mi cuerpo se esté moviendo y mis dientes tengan espacio para triturarlo. Entonces, todo ese proceso es voluntario. Yo elijo cuándo pasarlo, pero una vez que pasó, a partir de ahí, todo ese proceso es involuntario. Que pase por mi esófago, que pase por mi estómago, por mi intestino delgado, por mi intestino grueso hasta acá, es involuntario. Pero ya después, la salida vuelve a ser voluntaria. Entonces, todo lo que está en medio es músculo liso que yo no puedo controlar. El corazón es músculo cardíaco que yo no puedo controlar. En mi cuerpo se están liberando todo el tiempo una gran cantidad de hormonas que yo no puedo controlar. Yo no controlo cuánta hormona del crecimiento se libera. Ojalá hubiera sido más alta. Yo no controlo cuánta insulina se libera. Ojalá así las personas no tendrían diabetes. Entonces, esta cuestión de las cosas que realmente funcionan sin que yo tenga un control absoluto de ellos, eso es el sistema nervioso autónomo. Sarita tiene su manita levantada. No sé si tiene alguna duda o quiere participar en algo más.
No, perdón, no me había dado cuenta. Ah, no te preocupes, Anita. Entonces, no sé si esto queda un poquito más claro, pero aquí hablamos de las cosas no conscientes, de aquello que nuestro cuerpo sigue generando sin que yo tenga plena conciencia de ello. Entonces, aquí, por ejemplo, yo les decía, ¿no? Creo que al principio cuando veíamos en nuestras clases el latido cardíaco, yo les decía, nuestro corazón a veces nos delata. Cuando nosotros de repente vemos a alguien, ¿por qué asociamos al corazón con sentimientos? En realidad vamos a ver que los sentimientos están guardados en una parte de nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, y no realmente en el corazón, pero todos asociamos el corazón como una parte sentimental. Te amo con todo mi corazón. Hola, corazón, ¿cómo estás? O sea, lo asociamos a cosas así de sentimentalismos. ¿Por qué? Normalmente nosotros, cuando vemos a una persona, recibimos un estímulo muy agradable, como ver a la persona que nos gusta, hace que nuestro latido cardíaco se acelere. Cuando esa persona se acerca a nosotros y tiene un olor particular que nos agrada mucho, hace que nuestro latido cardíaco se acelere. Si yo asocio ese olor a la persona y de repente estoy sin esa persona a mi lado, pero me llega ese aroma, inmediatamente lo evoca y mi latido cardíaco se acelera. Entonces tiene que ver con la aceleración del latido cardíaco a partir de un sentimiento que se genera por la acumulación de experiencias que tenemos con una persona, positivas o negativas. Pero no asociamos con que el latido cardíaco también se acelera cuando vemos a una persona que nos causa temor, que nos causa miedo, que nos causa ansiedad. Entonces nos vamos por esa parte bonita, pero es la parte que yo no controlo. Yo no puedo pedirle a mi corazón que cuando vea a la persona que está llamando mi atención, que es de mi agrado, se controle y no lata tan rápido. Entonces ahí es algo incontrolable, es un movimiento no consciente. Dígame, Melanie. Miss, entonces, en vez de decir te amo con todo mi corazón, sería te amo con todos mis nervios. No, vamos a ver que toda la parte sensitiva está guardada en el diencéfalo de nuestro cuerpo. Entonces realmente tú tendrías que decir te amo con todo mi diencéfalo. ¿Va? Entonces, realmente el corazón no se asocia a sentimientos, el corazón no guarda sentimientos, reacciona ante los sentimientos. Ajá, entonces, esa es la cuestión, pero pues toda la gente es así de que hay, ¿no? Así, y decimos, ¿qué? ¿Te bombea bien el corazón o qué? ¿No? Esa es la cuestión con esta parte. Entonces, espero que quede bien clarita la diferencia entre sistema nervioso voluntario e involuntario o somático y autónomo. Sí entiendo, les digo esta parte de que ¿qué está pasando, no? O sea, me decía Gustavo, cuando yo hablo en las noches o cuando me muevo en los sueños que estoy teniendo en las noches o cualquier horario que duerman, pero que tengamos un sueño, ¿a poco eso yo lo controlo? Y sí lo controlas. La cuestión es que tu sueño es tan real que nos movemos. Nos ha pasado a veces que sentimos que nos vamos a caer y saltamos durante el sueño, ¿no? Entonces, nosotros generamos ese movimiento porque nuestro cerebro, les decía, nos mantiene alerta, inclusive cuando estamos dormidos, que es, de hecho, ahí es donde más alerta está, porque es cuando más susceptibles somos a sufrir algún daño. Entonces, ahí tenemos esa diferencia. Ahora, este sistema nervioso autónomo, decíamos, mi latido cardíaco se acelera o se desacelera. Mi tracto digestivo trabaja cuando como. Y mis glándulas liberan hormonas cuando es necesario. Pero ¿cómo sabemos cuándo hacerlo y cuándo no si yo no tengo un control consciente de ello? Y hace un rato Roberto me decía, ahí es donde está el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y sí, el sistema nervioso autónomo se va a dividir todavía en sistema nervioso simpático y parasimpático. Sarita, ¿ahora sí levantó su manita o ya no, mi vida? Es que sigue ahí levantada. Ok, dígame. De eso era lo que quería decir, si entraba el simpático, por lo que decía de, por ejemplo, de ver a una persona, yo me imaginaba, bueno, pues vivimos en el Estado de México, cuando a mí hace unos meses me intentaron asaltar, entonces ahora cada que veo una moto que se frena, se me acelera el corazón y he llegado al extremo de que a veces me echo a correr. Claro. Entonces me empiezan a sudar las manos y todo porque me da miedo. Entonces tengo entendido que el simpático es eso, ¿no? Como huida. Entonces sí se asociaba a eso. Incluso igual hace unos meses, bueno, me mordió un perro
en mi cara, entonces ahora cada que me estoy muy acercada a un perro, lo evito. Ujú. O sea, me hago Sí, por como de supuesto. ladito porque, bueno, como que mi sistema lo asocia a acordarme de los gruñidos, o sea, de la mordida y todo. Entonces era como eso, si hiciera lo mismo. Claro, tu sistema lo está asociando. Antes de que eso ocurriera, no sé si tú ya tenías así como que cierta empatía por los perritos, de acercarte y saludarlos, Sí, acercarte y acariciarlos, ¿no? Porque sí, tenías grabado en tu mente que un perrito pues es un animal inocente que no te va a causar ningún daño, pero de la nada uno te agredió. Y entonces ahora tu cerebro está alerta todo el tiempo y dice, no te puedes acercar tan fácil, acuérdate que uno te agredió. Y viene esta cuestión del miedo, esta cuestión de la emergencia, esta cuestión de decir, no, ya no puedo. Y empiezas a temblar porque tu sistema asocia ahora esta imagen que antes tenías grabada como un animalito muy amigable, empático, con el que te podías acercar y todo, amoroso, ahora con un animal agresivo que es capaz de hacerte un daño. Y sobre todo por la magnitud de la gravedad de tu herida. O sea, fue tan cercano a tu carita que pues inmediatamente para ti es complejo. Tal vez si este perrito se hubiera acercado y te hubiera mordido la chamarra y la hubiera jalado hasta tal vez te hubiera dado risa y así de, oye, suéltame. Y no hubiera sido así, pero la agresión para ti fue tan fuerte porque va directo a tu carita y pues obviamente te causó un daño. Yo me acuerdo que no podías hablar, me dijiste, y traías aquí un parchecito. Creo que ya te quitaste el parchecito, Sarita, pero, o sea, sí, ya. este evento te causó varias cuestiones. Entonces ahora tu cerebro asocia la imagen con que te dé temor porque puede ser que te vuelva a hacer daño, ¿no? Esta cuestión se tiene que trabajar y la manera de trabajarla es de manera segura. ¿Cómo es de manera segura? Que tú te vuelvas a acercar con algún perrito, pero que tú sepas que ese perrito realmente es un perrito que es amable, que es un perrito que está acostumbrado a tener contacto con la gente, un perrito que sabes que no va a reaccionar jamás de manera agresiva independientemente de lo que hagas. Entonces, para eso hay terapias donde normalmente te acercan con perritos que son de las razas más nobles, como los Golden, que lo único que van a hacer es apapacharte hasta que se te quite el miedo. Pero obviamente en tu mente va a seguir esa imagen como precaución. Tienes que estar alerta. Ya no puedes tocar cualquier perrito que se te pare enfrente porque no, sabes que no todos son amigables. Y viene primero esta sensación de miedo, la tienes que enfrentar, digamos, o tiene que ir pasando tiempo, está muy fresco lo que te sucedió, por eso tu sistema reacciona. Y tienes toda la razón, Sarita. El sistema nervioso simpático es un sistema que funciona para la huida, para la emergencia, situaciones en las que tu cuerpo se ve fuera de la homeostasis y entonces te tiene que ayudar a reaccionar en ese momento. Me parece que Roberto también nos quería platicar un poco sobre eso, entonces antes de que lo hable yo, voy a dejar que él hable, o si alguien más sabe algo, con todo gusto puede levantar su manita. Ahora sí ya los puedo ver aquí a un ladito. Y me dicen, ajá, ¿lo escucho, Roberto? Bueno, sí, pues precisamente lo que yo le quería comentar era acerca de eso, de que pues el sistema simpático siempre, o bueno, a mí me lo enseñaron como que era un sistema de huida, no un sistema de autodefensa del cuerpo, pero lejos de eso, con lo que yo más me quedé es que el sistema simpático y el parasimpático son los dos sistemas que nos ayudan a estar dentro de la homeostasis. Exacto. ¿Por qué? Porque como el sistema simpático es el responsable de poner el cuerpo así como en estado de alerta, ¿qué es lo que hace? Aumenta nuestro ritmo cardíaco, aumenta nuestra presión arterial, aumenta, no sé, igual nuestra frecuencia respiratoria, como lo tiene usted ahí en su diapositiva, ¿no? Es un gasto, de energía. Adelante. Mientras que el sistema nervioso parasimpático hace todo lo contrario, es el que se encarga de relajar a nuestro cuerpo. O sea, uno es como el que lo saca de sus niveles normales, de sus niveles fisiológicos normales, y otro lo regresa. Entonces, por eso estos dos sistemas son los, pues sí, son los encargados de la homeostasis del cuerpo. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Roberto, perdóname. Esta cuestión es muy fácil de poder nosotros comprenderla. Dice Roberto, tenemos que estar en homeostasis.
Entonces, nos decía Sarita, el sistema nervioso simpático es ayudarme a mí a reaccionar, es una reacción de huida, de emergencia, de alerta. Pone a nuestro cuerpo con todos los sentidos perfectamente funcionales para que nosotros podamos reaccionar ante una situación que sale de nuestra normalidad. Entonces, en este sentido, por ejemplo, lo que genera es un gasto de energía porque nos hace trabajar de más. Dice Sarita, ¿no? Desafortunadamente es un ejemplo, Sarita, muy común. A mí me pasó algo muy similar con una motocicleta que igual quiso asaltarme. Entonces, antes yo caminaba, por ejemplo, de casa, que es su casa, hacia tomar el transporte público. Y para mí el camino era completamente normal, o sea, yo ya lo tenía perfectamente aprendido, sabía el horario en el que tenía que salir y siempre iba caminando súper tranquila. Pero en una ocasión me pasó lo mismo que a Sarita. Una motocicleta se me puso enfrente e inmediatamente una persona de la parte de atrás bajó y como ya lo tenemos aprendido por el lugar en el que vivimos, y tal vez no por el lugar en el que vivimos, sino porque en las noticias todo el tiempo están pasando este tipo de cosas, porque escuchamos a todo el mundo decir que andan así. Mándeme. No hable feo de mi colonia, por favor, sí. Oye, dime, de mi barrio no va a estar hablando, ¿eh? Pero la cuestión aquí es que la tenemos ya aprendida, ¿no, Julio? O sea, es una realidad. Todo el mundo sabe que si una motocicleta se nos acerca no es para nada bueno, desafortunadamente. Entonces la tenemos asociada. Inmediatamente, no sé si a Sarita le pasó lo mismo, pero en cuanto yo vi que se puso enfrente de mí, o sea, mi mente no pensó, ha de necesitar algo, ¿verdad? O me va a dar un ride. ¿Cómo? Les voy a dar un tip. Si su colonia está horrible y ya es de noche, váyanse corriendo a su casa. No, pero, o sea, me refiero a que tenemos esto tan asociado que inmediatamente pensamos en nos van a asaltar, ¿no? Ya lo sabemos. Y eso genera que, por ejemplo, afortunadamente para mí, no me asaltaron, como por una situación que luego les contaré, pero no me asaltaron. Pero a partir de eso, en mi memoria yo tenía guardado que cuando fuera en el camino tenía que ir más alerta. Y entonces cada que pasaba una moto, escuchaba el sonido de una moto, yo iba así como que volteando, ¿no? Vamos más alertas, dice Sarita. O sea, a mí sí me asaltaron, dice Sarita. Entonces, pues ahora yo corro inclusive si veo una motocicleta, ¿no? Porque lo asoció a ese evento que sucedió. Entonces, el sistema nervioso simpático, ¿qué hace? Voy, Melanie. Genera esta situación de alerta. Me dice, te tienes que poner alerta ante lo que está pasando y por eso gasto energía. Inclusive en el ejemplo que nos da Sara, dice, pues yo me eché a correr. Ese echarse a correr generó gasto de energía porque su músculo empezó a trabajar más. El corazón se aceleró, entonces gastamos más energía. Si el corazón se acelera el latido, la respiración y entonces gastamos más energía intentando mantenernos con vida. Pero no quiero que asocien al sistema nervioso simpático exclusivamente con cosas malas. Vamos a ver que también nos ayuda a reaccionar en cosas buenas. Dígame, Melanie. Ah, sí, me acuerdo que cuando iba de regreso a mi casa, bueno, cuando iba en la prepa, pues mi amigo, bueno, 2 amigos y yo nos subimos a la combi así, normal, tarara. Tranquilos. Era de noche, o sea, como yo iba en el vespertino. Ay, se me está perdiendo tu audio, Melanie. Otra vez, me quedé con que iban muy tranquilos. ¿Y luego? Ajá, y como iba en el turno vespertino, pues ya era de noche. Ajá. Entonces, de la nada se subieron 2 tipos de negro, o sea, estaban así todos cubiertos, ¿no? Entonces, me acuerdo que ese día mi amigo y yo nos volteamos a ver y fue como de, chin, ya nos van a saltar. Sí, ya lo asocias. Como un nudo en el estómago, no sé cómo explicarlo, pero, o sea, literal estaba así, dije, chin. Y ya lo bueno es que no pasó nada. No pasó nada. Mi amigo y yo, pues sí, fue como de, no, pues ya nos van a saltar. Sí, pero ¿por qué lo asociaste, Melanie? Ahí está la cuestión del sistema sensorial o las funciones sensoriales, integrativas y motoras. ¿Por qué lo asociaste? Pues por lo mismo, ¿no? De que es como que sucede mucho. Entonces, y pues también hay ciertas, o sea, no digo que todos los asaltantes pues vayan cubiertos, ¿no? O sea, a veces se puede ver como una persona normal, pero pues ha llegado a pasar que pues sí hay personas que se ocultan, bueno, que usan
ropa para no Esa ver, vestimenta en particular. ajá, esa vestimenta en particular, entonces pues sí es como que sí te sacas de onda, ¿no? Exacto. Entonces es como, ah, Por supuesto, pero sobre todo cuando éramos niños nosotros no sabríamos de asaltantes ni nada de eso, o sea, como no, que la vida era más tranquila. sí, sí, Actualmente la vida nos ha enseñado a que tenemos que estar alertas todo el tiempo y de ahí la necesidad de estar todo el tiempo a la expectativa de lo que va a pasar y nuestra mente nos juega con esta cuestión de te van a asaltar, aunque ni siquiera sea cierto, ¿no? A todos ajá. nos ha pasado algo así. Mándeme, Sarita. Es que sigue Es su que manita decía que levantada, no, ¿sí? ajá, sí, es que, bueno, escuché que decía que no lo asociáramos solo con Con lo lo malo. malo. Bueno, Ujú. yo escuchaba, bueno, yo sé que pues también ese sistema es el que bueno, es como estrés, ¿no? Entonces te empiezan a sudar las manos, se dilatan las Ujú. pupilas y todo eso, ¿no? Entonces yo Sí. no sé si sea válido, pero por ejemplo, también cuando la vez pasada estábamos Lani y yo en clase de estadística y el maestro dijo de que el primero que termine 5 décimas. Entonces todos empezamos así Sí. súper rápido, rápido, rápido y cuando terminamos estábamos temblando y nuestras manos nos estaban sudando. Entonces yo dije, podría ser lo mismo, aunque no es algo de supervivencia de que si no lo hago me muero, pero Ujú. también nuestro cuerpo se estresó tanto que pues empezó a sudar. Ese sería otro ejemplo. Exacto. Ese es un ejemplo de una situación de emergencia porque fue algo fuera de lo normal. O sea, normalmente el profesor no les pone tiempo límite. Ahora les puso un tiempo límite y asociado a una recompensa. Entonces el cuerpo se alerta. Se tenemos que hacerlo todo mucho más rápido y estamos ahí como loquitos haciendo las cosas. Entonces, no es que yo me vaya a morir, dice Sarita, si no lo entrego al principio, ¿no? O sea, no pasó que lo entregó a alguien y todos los demás se murieron. No, pero sí era una situación fuera de lo común. A ver, Julio, lo escucho. A ver si puede mejorar su audio, Julio, porque lo escucho muy, muy lejos. Ahí está. A ver, intenta hablar. Es que, o sea, sí te escucho, pero te escucho como si estuvieras muy lejos de tu micrófono o así tú. ¿Ya se escucha mejor? Ahí está de lujo. Ah, ok. Bueno, volviendo a ese tema de, por ejemplo, también es yo creo que ver, por ejemplo, la situación en donde estamos, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema de las colonias de mis compañeros, los robateros, es también ver, pues uno dónde se mete. Por ejemplo, no es lo Sí. mismo, bueno, en mi caso que yo entre a Tepito, Ecatepec, a mi hermosa colonia Jardines de Chalco, donde Ajá. casi nunca pasa nada feo, ¿verdad? No, jamás. O sea, mm, por ejemplo, no es, o sea, es también ver, por ejemplo, dónde nos metemos. O sea, ya, por ejemplo, si ya estamos conscientes, por ejemplo, de que vamos, por ejemplo, un caso simple, que nos metemos a mi colonia, Ajá. Jardines. Sí. Es decir, o sea, ya voy entrando hacia a una de las primeras calles y aquí sí me van a robar. O sea, Julio. o sea, Y dudo que es entonces, ¿qué también, haces? Pues no te metes ahí, ¿no? pues me regreso, digo, "Nee". O sea, es que luego sí también hay partes en las que digo, hasta Diosito dice, ¿sabes qué, carnal? Aquí se acaba todo. Ahí Hasta está. Diosito, ajá, Diosito dice, no, yo me voy por la otra calle, si tú quieres, vete por ahí, ¿no? Ajá, o sea, y también, por ejemplo, también con el tema de los perros, Julio. que sí, Ajá. sí me ha pasado, porque, por ejemplo, digo, yo vivo en Jardines de Chalco, Ajá. y ahí, al lado de esta colonia, hay otra que se llama Culturas, que Ujú. mm, esos mm, me caen gordos. Bueno, el punto es que yo iba a trabajar hasta esa colonia, Ajá. y me acuerdo que yo me iba en bicicleta, y en una de las calles, bueno, yo me tenía que meter a una avenida donde supuestamente para mí no había ningún perro. Dije, bueno, pues para mí mejor. Pero para llegar yo a esa avenida, en mi Ajá. calle, por donde yo vivo, sí hay un montón de perros. Y dije, hay de dos sopas. O me voy hecho, o Julio. voy corriendo como el diablo, o me bajo de mi bicicleta y me voy haciéndome menso. Y me acuerdo que en una ocasión ya venía yo regresando de trabajar y se me había olvidado eso de los perros y me corretearon 8. Julio. O sea, pero, o sea, por ejemplo, pues ver, ya saber en dónde, por ejemplo, nos metemos.
Ok, pero eso, Julio, surge de la experiencia. O sea, tú conoces tu colonia y ya sabes perfectamente qué es lo que puede pasar por cada calle. Gente nueva que jamás ha tenido la experiencia de caminar por este pueblo mágico, por estas calles empedradas, donde la gente te recibe cordialmente siempre, con puertas abiertas por si ¿Ya? necesitas algo, Es pues pueblo vamos mágico como si porque dejan nada, una ¿no? moto afuera y a los 5 segundos ya no está. Donde hay magos por todos lados porque uno entra con celular y sale sin él, pues obviamente no tenemos esa memoria guardada y genera que no tengamos esa capacidad de reacción previa, ¿no? Pero Bueno, bueno, espérame, Julio, la siguiente clase vamos a seguir con esto porque ya se les acabó el tiempo y se tienen que ir a la otra clase. Pero vamos a seguir con esto, les digo, no quiero que asocien el sistema nervioso simpático únicamente con cosas o eventos que tengan que ver con que sigan vivos o no. O sea, vamos a ver que tiene varias funciones dentro de nuestra vida diaria. Pero necesito pedirles, por favor, una tarea, su primer tarea del segundo parcial. Me van a investigar, por favor, qué es la neurona, definición de la neurona. Van a hacer un dibujo ustedes en su libreta, por favor, un dibujo de ustedes del esquema de la neurona, señalando sus partes y las funciones de cada parte me las van a escribir, por favor, en su libreta a mano, bien bonita, bien completa, con bibliografía, por favor. Esta vez, si alguna tarea ya no trae bibliografía, no la califico ni les doy oportunidad de que le escriban nada. O sea, si no trae bibliografía, ya no hay calificación. Entonces, porfa, háganla completita y que esté bien hecha, no me hagan ahí un esquema feucho. Quiero tareas bonitas, ¿va? Es la tarea 1 para su segundo parcial. Mándeme, Yarumi. Bueno, ve que dijo que iba a cambiar como la forma de, de calificar. Bueno, o sea, que las tareas iban a valer 20 y Las participaciones. participaciones extra, sí. ¿Sí Y va a que ser ya. así o...? Pues, según me habían dicho, me dijeron que habían hecho una votación y que todos habían dicho que sí se hacía el cambio, ¿no? Sí, ve que le mandé la foto. Ajá, Bueno, eso sí. pusieron. ¿Mandé? Eso pusieron, a menos que ya hayan cambiado de opinión. Ok, bueno, para que sea ya todo bien homogéneo y no salgan con que no, que yo no voté, que no sé qué tanto, el día martes que estamos en el salón volvemos a hacer la votación de eso. Pero Maestra, por ¿y lo eso del es examen? que, voy mi vida, pero por eso es que obviamente las tareas deben estar bien hechas, porque como valen 2 puntos, las quiero bien hechecitas, no cualquier cosa ni que lleguen a hacerla ahí. Y respecto al examen, ahorita acordamos, ahorita votamos y todo el mundo, bueno, no todo el mundo, 20, ¿cuántos fueron? Dije, 25 me parece que fueron los que votaron, que fueran exámenes parciales, ya no vamos a tener exámenes por unidad, solamente 5 votaron porque fueran exámenes por tema. Entonces, vamos a hacer el examen igual del parcial con el contenido que veamos hasta ese momento. ¿Ok? Gracias. Muy bien, entonces, pues nos vemos el día martes. Muchas gracias a todos por conectarse, por participar. Cuídense mucho y que tengan bonito día. Igualmente, maestra. Gracias, maestra. Gracias, mi vida. Gracias, profesor. Hasta luego. Bye.
Buenos días a todos. En un momento comenzamos. Buenos días.